hablamos mucho de Big Data, pero realmente ¿de qué hablamos cuando hablamos de Big Data? Lo primero que quería transmitiros es que, aunque la traducción sea fácil, Big Data no son datos grandes. No se trata solo de tener mucha información. Se trata de aprovechar esa cantidad de información que tenemos para extraer de esos datos almacenados información diferente, ser capaces de formular predicciones, de identificar patrones que con el análisis clásico que venimos haciendo de los datos, hasta ahora pues, no teníamos incorporado de esa manera. El término de Big Data, por tanto, tiene un concepto, o se asocia a un concepto de inteligencia de datos. Analizamos los datos y esa gran cantidad de datos de otra manera para sacar conclusiones distintas. Pasamos de una fotografía, de una estadística, a predicciones matemáticas, a modelos predictivos. Podemos ser capaces de saber lo que puede ocurrir si analizamos los datos de otra forma. Para hablar de Big Data, pues, se cumplen una serie de elementos, lo que se llaman las 5 Vs, que seguro que vais a entender perfectamente. Efectivamente, Big Data tiene que partir de una cantidad importante de datos, de un volumen importante de datos, que además se generan con muchísima velocidad y que además proceden de fuentes que habitualmente no miramos, o desde el análisis de los profesionales de salud, o de la investigación clínica, o de la investigación epidemiológica, no recurrimos a esas fuentes. Esto es una ventaja, pero también una posible dificultad, porque ante tal cantidad de datos y fuentes tan diversas, tenemos que estar seguros de que esos datos son veraces, son fiables y que además tener muchos datos y de esta manera aportan un valor añadido. El hecho de tener muchos datos no quiere decir que los aprovechemos de una forma útil, es decir, tiene que aportar un valor añadido. Este concepto, que es bastante innovador y que es verdad que transforma un poco la forma en que nos hemos aproximado al análisis de información, pues estamos seguros de que nos va a aportar una forma de trabajar y una forma de predecir diferente. Porque hasta ahora hemos trabajado con buenos resultados, con visiones de este tipo, ¿no? Podemos saber la frecuencia, la evolución, por ejemplo, de la diabetes pues, en diferentes partes del mundo. Podemos saber también cómo se distribuye, y es otro tipo de análisis que hacemos con frecuencia. ¿Cuál es la distribución, por ejemplo, de diabetes? Esta es una foto de nuestra comunidad, de personas con diabetes por edad o por sexo. Podemos saber incluso tendencias temporales. ¿Cómo se comporta una determinada complicación? Por ejemplo, la evolución de la cetoacidosis durante un periodo de tiempo en una comunidad. Podemos comparar los resultados de tener o no tener una enfermedad. O podemos analizar cómo evoluciona una cohorte, es decir, un grupo de pacientes a lo largo de un periodo temporal. Y esta es la forma en que tradicionalmente pues, nos hemos aproximado a responder preguntas que nos parecían relevantes desde el punto de vista de la investigación en salud. Pero ahora hacemos otra cosa. Ahora, bueno, pues podemos, a través de información que llamamos del real world, del mundo real, obtener información de fuentes distintas. Por ejemplo, por supuesto, de las historias clínicas, de esa gran cantidad de información que tenemos almacenada en las historias clínicas. De los datos, por ejemplo, de consumo farmacéutico, datos pues, de registros de mortalidad, de otros registros, visitas al hospital, consumo de servicios, resultados de laboratorio, de las redes sociales, de los datos de consumo. Es decir, tenemos fuentes de datos que si somos capaces de integrar, si somos capaces de generar preguntas que tengan importancia y relevancia, que es la clave, preguntas que de verdad, cuando queramos responder, tengan un impacto en salud relevante y generar un sistema de análisis de esos datos orientados a responder esas preguntas, realmente estaremos dando un paso distinto. Y estaremos requiriendo también sistemas de análisis, sistemas de ayuda que nos permitan realizar todo este proceso. Y esto que parece muy teórico, pues me gustaría a lo mejor daros algunos ejemplos concretos de pues, cómo se traduce toda esta forma de trabajar. Y gracias al doctor Merino, que ha trabajado en Valencia con este tipo de aproximación, pues, por ejemplo, os podemos contar cosas que con el método tradicional de análisis de datos a lo mejor no hubiéramos sido capaces de responder. En su departamento de salud, que es un departamento que tiene la responsabilidad de la atención sobre un área de 300.000 personas, pues con este tipo de análisis pues, se plantearon
cuestiones diferentes, es decir, integrando una gran cantidad de información de esas diferentes fuentes de datos, agruparon su población en grupos que tenían lo que llamamos una morbilidad baja, es decir, pocas complicaciones, una situación estable, o pacientes que por esa agrupación de información se incorporaban a los grupos de lo que llamamos comorbilidad alta, alta complejidad. E intentaron identificar si había patrones de mejor o peor control metabólico dependiendo de en qué grupo se encontraba esa población. Lo llamativo de esto y lo que un poco nos generó una preocupación importante es que el grado de control metabólico, lo que está en verde, en pacientes con una elevada comorbilidad, es decir, pacientes muy complejos, era mayoritariamente muy bueno. Pero teníamos solamente un 28% de pacientes con un buen grado de control en el grupo de comorbilidad baja. Lo que nos quiere decir que posiblemente estamos poniendo mucha atención al óptimo grado de control en pacientes muy complejos, pero hay una necesidad de poner el foco en aquellos pacientes menos complejos que se nos están escapando, entre comillas, de ese control óptimo. Y este tipo de análisis, probablemente con los métodos tradicionales, no hubiéramos sido capaces de detectarlo. Este patrón no hubiéramos sido capaces de detectarlo. Y también a través de este análisis, en este mismo grupo, pues por ejemplo, detectaron que la población que se agrupaba en complicaciones macrovasculares y renales estaban utilizando grupos de fármacos en un porcentaje demasiado bajo. De nuevo, esta agrupación de patrones probablemente no hubiéramos sido capaces de detectarlo con tanta facilidad si hubiéramos hecho un análisis clásico de los datos que habitualmente hacemos. Solamente con esa agrupación de información de diferentes fuentes, identificando esos patrones, podemos responder a este tipo de preguntas que tienen tanta relevancia clínica. Y también tenemos otros ejemplos en los que esta forma de trabajar tiene utilidad. Creo que la mayoría de vosotros conoceréis los programas de cribado de retinopatía diabética. Probablemente muchos de vosotros estéis incorporados en algún programa de cribado. Pues este es un ejemplo del que trabajamos aquí en nuestra comunidad y que puede ser similar al que conocéis en las vuestras, en las que bueno, pues lo que hacemos es realizar una retinografía digital que es valorado en un entorno telemático compartido, se envía la fotografía, no al paciente, de manera que únicamente cuando la fotografía es patológica, la retinografía demuestra una retinopatía, se contacta con el paciente y se remite a oftalmología. Esto genera una cantidad de información y una cantidad de registros fotográficos que con una buena estrategia de análisis y lo que llamamos de inteligencia artificial podríamos utilizar, por ejemplo, como herramienta de ayuda al profesional. El sistema aprende qué es patológico y qué no lo es y te genera alertas para identificar aquellas fotografías patológicas e ir incluso más lejos. Estos sistemas, y ya hay estudios, en los que la retinografía puede predecir las complicaciones vasculares de un paciente en el futuro, porque aprende que determinados patrones en esas imágenes se asocian a un resultado determinado. Es decir, la retina se puede convertir en una ventana para lo que puede ocurrir en el futuro si somos capaces de incorporar estos sistemas que aprenden de la visión de un gran volumen de imágenes y de identificar patrones y de establecer predicciones. Desde luego, la tecnología aquí nos abre un campo aún mayor. Creo que todos estamos de acuerdo que toda esta evolución de la tecnología, ¿no?, de estas fotografías clásicas de los años 70, 80, 90, que afortunadamente han progresado muy lento al principio, pero con una velocidad mucho mayor en los últimos años, han supuesto un salto cualitativo en la atención a las personas con diabetes tipo 1. Yo creo que en esto estamos de acuerdo profesionales y pacientes. Esto es otra historia. Estamos trabajando de otra manera con las personas con diabetes. Pero además ofrece una oportunidad para la innovación y una oportunidad para esto que estamos hablando, para el Big Data, porque cada uno de estos dispositivos genera una cantidad de información tan importante que si somos capaces de analizar, digerir y responder a preguntas clínicamente relevantes, estaremos aportando mucho más aún a la atención a las personas con diabetes. Primero, porque nos ofrece la posibilidad de utilizar, o sea, de compartir esa información en la nube, ¿no? De manera que esa subida automática de datos e informes
permite un acceso a esa información tanto para los pacientes como para los profesionales. Y esto es una oportunidad para generar conocimiento y es también una oportunidad para implementar de verdad, para generar de verdad modelos de asistencia distintos. Yo siempre digo que con tecnología del siglo XXI no podemos tener estructuras organizativas y de asistencia de los años 60, ¿no? Algo tendremos que cambiar también en la forma que atendemos a las personas con diabetes cuando utilizamos tecnología tan innovadora como esta, ¿no? Y creo que esto es una oportunidad real. Y además nos permite, pues, por ejemplo, hacer cosas que pues, hace a lo mejor algunas décadas no éramos capaces de hacer. Por ejemplo, podemos comparar si los resultados, en este caso son resultados de los sistemas híbridos de asa cerrada, 670G, si los resultados en vida real de los pacientes usuarios de estos dispositivos se parecen o no a los resultados que conocíamos de los ensayos clínicos sobre un volumen de pacientes muy seleccionado, muy seguido y con una serie de resultados concretos que a veces nos generan dudas de si coincidirán o no con los resultados reales en práctica real. Este tipo de aproximación, esta información en la nube sobre un volumen grande de pacientes y a una gran velocidad, nos permite responder preguntas como esta, ¿no? Y nos permitirá también, con otro tipo de tecnologías, y este es el sistema Flash, que también se ha hablado en esta sesión, y estos son datos nuestros, datos también de nuestra comunidad, pues cuando te aproximas a esto dices, bueno, esto es un potencial de información que tenemos que ser capaces de explotar. En nuestra comunidad tenemos pues más de 3.200 personas usuarias de este sistema, lo que generan pues cada día casi 4 millones de datos y más de 50.000 variables que tenemos que ser capaces de incorporar a nuestros sistemas de información para, integrándolo con otros, responder de nuevo a preguntas clínicamente relevantes. Y eso es lo que hemos intentado, pues, con mucha humildad desde nuestra comunidad, para ser capaces de integrar esta información que se genera diariamente, derivada del uso continuo de los pacientes en su vida diaria, a el resto de variables y de información de la que disponemos en nuestras historias clínicas. Y empezamos a tener pues, fotografías muy interesantes. Por ejemplo, tenemos ya datos de 1.500 pacientes con una calidad de datos adecuada y empezamos a tener fotografías de cuál es el tiempo en rango o cuál es el nivel de control metabólico de nuestros niños, de estos más de casi 1.600 niños, en el momento actual, cosa que no conocíamos hace muy poco tiempo. Pero esto no es Big Data. Big Data es ser capaces realmente de, a través de toda esta información, ir un paso más, ir más adelante y ser capaces de establecer patrones, predicciones, es decir, de qué va a depender que un niño o un adulto tenga un buen control. No solo si lo tiene o no lo tiene, sino qué es lo que hace que esta persona tenga o no un buen control a partir del análisis de esta información que se genera con esta velocidad y con este volumen. Y decía al principio que no es solo una oportunidad para el conocimiento, sino que debe ser una oportunidad para modelos de asistencia distintos. Porque sabemos que la atención telemática, la telemedicina, y estos son trabajos de nuestro entorno, no son trabajos de otros países, de otras culturas, son nuestros, de nuestro medio, con nuestros pacientes, con nuestros profesionales. Sabemos que funciona, que puede ser útil. Y podemos trabajar en modelos de asistencia síncrona. Eso quiere decir que utilizamos la telemedicina en sustitución de la visita presencial, o asíncrona, el paciente nos manda los datos, yo los reviso y le contesto. Podemos trabajar también con estas herramientas entre profesionales y pacientes, lo que primero se nos viene a la mente, pero también entre diferentes profesionales. Establecer esta comunicación para trabajar de una forma mucho más coordinada. Y también tenemos que ir un pasito más. Pensamos siempre en el profesional referente que ve mis nubes, ve mis controles, pero ¿por qué no? Hoy ha salido una iniciativa relacionada con eso y premiada en los retos, con un profesional centralizado. A lo mejor un tipo de profesional entrenado que es capaz de interpretar esta información puede de alguna manera identificar a aquellos pacientes que tienen más dificultades y ponerlo a disposición de su equipo referente para que actúe sobre él. Es decir, se nos abre un campo de trabajo, de formas de trabajo distintas que creo que tenemos que ser capaces de aprovechar. Por tanto, como conclusión, diría que el Big Data, o también llamado, por si lo veis en diferentes foros, datos masivos, o como a mí me gusta, inteligencia de datos, aborda un análisis orientado de grandes volúmenes de información. Y lo que es fundamental es que puede ser capaz
de hacer algo distinto, establecer predicciones y ayudar a la toma de decisiones. La diabetes, para mí, no solo porque tenga pasión por ella, sino porque reúne una serie de características que la hacen ideal para esto, constituye una enfermedad crónica en la que este tipo de aproximación pues, puede aportar un enorme valor. Tenemos que aprovechar la tecnología para eso, la tecnología aplicada a la diabetes, además de la calidad de vida que aporta a los pacientes, genera un volumen y un acceso remoto de datos que tenemos que ser capaces de incorporar a esta forma de trabajar. Y estoy encantada de que estos nuevos modelos predictivos y, sobre todo, nuevos modelos asistenciales derivados de todo ello lleguen y seamos capaces de aprovecharlos. Así que, daros las gracias de nuevo por estar aquí. Me gusta mucho esta fotografía porque me transmite la idea de que podemos ser capaces de ver lo mismo. Ahí está esta Giralda clásica, que está ahí por los siglos de los siglos, pero que estamos viendo de otra manera. Vamos a ser capaces de ver lo mismo de otra forma. Así que muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.